ahora pues vamos a seguir hablando de revenue. Yo cuando le propuse a Aida a moderar esta mesa, se lo dije, digo, yo necesito que la gente que venga aquí esa tarde se lleve muchos conocimientos y con Sonia hemos tenido la suerte de profundizar hasta el extremo. Con Diego hemos tenido pues una visión un poco más genérica, global, y ahora vamos a hablar de la herramienta clave del revenue, el RMS, porque yo siempre he dicho, no tengo ni idea de cómo funciona eso. Digo, así que por favor, montadme una mesa en Tecnotel Forum que me pueda enterar de algo. Y eso es lo que van a hacer. Así que pido por favor ya, que creo que ya están microfonados, pues que vayan viniendo por aquí, tanto Aida como Verónica, Luis Fariña de Open Room y Merichel de Majestic, para que vayan ocupando sus sitios. Ya están aquí detrás. Y nada, espero que aprendáis mucho en estos 40-45 minutos de RMS y sobre todo que hagáis preguntas. No sé si habrá micro, a lo mejor tenéis que levantar con esto de que se nos ha ido el micro, pero bueno, creo que va a ser una mesa que va a dar pie a que podáis preguntar y como tenemos tiempo, pues perfecto. Así que muchas gracias y seguimos. Gracias, tío. Así, ¿no? Bueno, que aquí, bueno. ¿no? Como no había cogido esta botella, me la cojo. Ah, vale. Ah, muy bien. Bueno, la cuarta silla es de un compañero que está por la sala, que no está aquí hoy. Pero le queremos mucho y esperemos que haga alguna pregunta, ¿eh? O sea, amigo, te esperamos. Bueno. Vamos a poner bien todo ya que sí, por lo bonito, que luego... Bueno, pues al final hemos empezado a tiempo. Yo no sé si ha sido casualidad o qué, pero muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del RMS. Quería, como decía David, él quería que se hablase un poco en profundidad de la herramienta, qué significa hoy un RMS para un hotelero, hay que tenerlo, no hay que tenerlo, qué uso hacemos del RMS, por qué lo queremos o por qué no lo queremos. Entonces, hemos montado una mesa como muy variopinta. No sé si me debería haber presentado primero, creo que Diego ya me ha hecho mención un par de veces, ya me conocéis, si no luego hablamos. Y ahora los compañeros de la mesa se presentan también, ¿eh? Entonces, lo que queríamos era combinar un poco el punto de vista triangulando entre el hotelero, que tenemos a Merichel con nosotros, el consultor o satélite que no está ni con el RMS ni con el hotelero, perdón, nos puede ayudar a tomar una decisión, nos puede dar un poco un punto de vista desde lo que es puro revenue, cuánto de útil o de inútil, no lo sé, ahora nos contará Luis, puede ser el RMS. Y luego tenemos un RMS puro, que es Pay Revenue, con Verónica, que nos contará un poco los supongo, más pros que cons, entiendo, pero tendremos también el punto de vista desde el punto de vista tecnológico o estratégico, por qué es tan relevante a día de hoy tener un RMS. Yo creo que estamos en un punto en esta industria en el que, no sé, hace 3 o 4 años, prepandemia, digámoslo así, el RMS era una de esas cosas a las que se le tenía mucho respeto y había algunas grandes empresas hoteleras, sobre todo las vacacionales, que no contaban con un RMS y entonces algunos pensaban, ¿estás loco? Y otros decían, es que tengo tanta contribución de tarifa estática que no me sirve para nada, o es que es carísimo porque es una herramienta que realmente es muy cara y yo no le encuentro el retorno. Pero estamos ya en ese momento en el que es muy probable que, no me atrevo a decir porcentajes, pero una gran mayoría de empresas cuenten con un RMS. Que hagan uso al 100% de la herramienta, le sacan el partido o el ROI que se puede hablar de tenerlo o no, eso ya depende un poco de cada uno. Pero ya estamos en esa fase en la que ya no preguntamos ¿tienes RMS?, sino que preguntamos ¿cuál es tu RMS? Hay pocas que todavía están en camino. Y una de ellas es Majestic, ¿no? Merichel, y es muy importante su posición en esta mesa porque está un poco en el proceso de ver hasta qué cierto punto van con un RMS o no van con un RMS, van a hacer todo el sourcing. Y no sé, yo te quería preguntar un poco, Merichel, por tu visión, por tu RMS sí, RMS no, por qué sí, por qué no, y a qué te enfrentas a la hora de decidir
o dar respuestas a todas estas preguntas cuando estás frente a un momento tan crucial, digamos, para todo lo que es la estructura de revenue de tu compañía, ¿no? A ver, nosotros desde Majestic Hotel Group hace 5 años quisimos hacer la prueba de poner un hotel para ver si realmente era una herramienta que nos iba a aportar. Y bueno, realmente fracasamos estrepitosamente. Pusimos uno de los mejores RMS que existen. Sigo convencidísima de que es uno de los mejores a pesar de que a nosotros no nos sirvió. Y seguramente los culpables de que esa puesta en marcha de ese proyecto no funcionara fuimos nosotros mismos. Probablemente no pusimos las manos adecuadas, probablemente no teníamos el tiempo que la herramienta realmente requiere, porque nos pensábamos todos el RMS va a quitarnos el trabajo. Mentira, requiere muchísimo tiempo y muchísimas horas. Y probablemente la tecnología previa que teníamos para que este RMS obtuviera los datos tampoco no era la adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente es una espinita que se nos quedó clavada, es decir, porque hay muchísimas compañías, tanto más grandes, pero también como mucho más pequeñas, están haciéndole uso a un RMS y bueno, y nosotros ahora mismo estamos en un proceso de, pues bueno, hemos cambiado el PMS, hemos introducido también todo esto en los últimos 2 años, hemos cambiado todos el PMS de todos los hoteles, hemos puesto, pues bueno, pues un CRM y ahora ya pues seguramente el próximo paso es volvernos a hacer el focus en esto. Pero igualmente si no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo y no tenemos las manos, creo que sería un fracaso, con lo cual es algo que hasta que no tengamos bien asentado todo lo que tenemos ahora mismo entre manos, si nos ponemos con otro proyecto similar, puede ser que volvamos a fracasar. Con lo cual, si me haces la pregunta hace 5 años, te dije no, ni loca, otra vez no quiero perder más pelo, porque se me cayó muchísimo el pelo, fue muy lío. Y ahora mismo te diría sí lo quiero, pero quiero que escojamos exactamente la tecnología que nos va a aportar lo que nosotros necesitamos. Básico, saber realmente qué es lo que quieres. Pues si no sabes lo que quieres, ya te pueden venir todos los comerciales que quieran, que no vas a acertar. Es un poco como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En términos de implementar un RMS. Y justo estaba pensando en ti, Diego, que está aquí delante, y antes ha dicho una cosa en su ponencia, no sé si creo que no ha habido mucho movimiento, por tanto creo que todo el mundo estaba en la ponencia de antes. Decía que no empezaron a contratar revenue managers hasta que no tenían dato controlado, o sea, hasta que no tenían trabajo para dar a ese revenue manager que se incorporaba en la empresa. Entonces, claro, un RMS y esto es un punto de vista que espero abrir debate y está abierto el micro para todo el mundo, ¿eh? ¿Qué va primero, un RMS o la cultura de la empresa? O sea, realmente hay que tener claro para qué es un RMS, no por qué quiero tener un RMS, ¿no? O no sé, y ahí un poco, Luis, creo que tu punto de vista aportaría mucho valor porque en realidad, desde el punto de vista del consultor, te habrás encontrado con un montón de empresas distintas, un montón de hoteles independientes, de grupo, más sofisticados, menos sofisticados. Entonces, a la hora de hacer revenue management en esos hoteles, pues puedes tener 4 quick wins, ¿no? Empiezo con lo básico, oye, pues mira, esta es tu estructura tarifaria, este es tu pick-up, estos son tus datos, no sé qué, pero luego tienes un paso más que es el RMS, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte qué te encuentras en el mundo cuando sales a conocer el mercado, ¿no? Desde una compañía, no sé, gestionáis bastantes hoteles, desde un punto de vista de revenue management, ¿el RMS se percibe como una herramienta clave? ¿Depende de la cultura o depende de el revenue manager en cuestión que le esté dando uso? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que en ciertos digamos, ambientes ni existe, o sea, ni se habla. O sea, esta tecnología es para, yo no creo que sea ni para el 30% de yo diciendo que ya hoy en día todo el mundo tenía y tú dándome la contraria. Yo me muevo por debajo del 50%, trabajo con hoteles de muchos tipos, sobre todo vacacionales, hoteles que viven momentos muy diferentes. No tengo ninguna duda de que va primero, me ha encantado verlo en la presentación de Diego. Primero, antes del dato es la cultura, está claro,
la necesidad, pero no necesidad de vamos a subir precios, porque eso todo el mundo lo tiene en la cabeza, sino el plantearse el cómo mejorar, ¿no? El dudar de lo que se está haciendo. Eso lo he leído en la página web, Verónica, y me ha gustado, porque si no dudas, no vas a avanzar nunca, ¿no? Entonces, nosotros queremos introducir en nuestros sistemas el RMS, que llevamos mucho tiempo queriéndolo hacer, pero evidentemente es bastante exigente, ¿no? Esos datos todavía no los tenemos, ¿no? Hoy he tenido alguna conversación y probablemente iniciemos con un hotel un primer trabajo, pero antes de eso vamos a tener que adecuar, que segmentar, que hacer una serie de cosas pues que ciertos hoteles pues, no han visto la necesidad porque están en un estadio muy anterior, ¿no? O sea, yo creo que es indudable que es algo bueno. O sea, no tengo ninguna duda, y a cualquier revenue le va a hacer crecer, le va a hacer usar algo muy puntero, ¿sabes? O sea, eso desde luego para cualquiera de nosotros apetece. Ahora, apetece utilizarlo, apetece no desesperarse, ¿no? Apetece que realmente sea algo que trabaje, ¿no? Que bueno, yo sueño con que algún día haya un automatismo, pero de momento solo que aunque haya una serie de datos, un reporte, una información de la que digas, me puedo fiar totalmente, que ahora la tenemos y nos ha costado muchos años conseguirla, muchos años integrarnos con los PMS, entonces, bueno, creo que es un momento en el que algún hotel, de los muchos que tenemos, más de 200, vamos a intentarlo. Y si no lo conseguimos este año, a lo mejor el siguiente, pero ese camino está abierto y creo que hay que seguirlo. Entonces dirás que eres pro RMS, o sea, cualquier hotel que se precie en este mundo necesita un RMS para hacer mejor su revenue management. Pero depende del momento que viva. O sea, yo hace muchos, el primer RMS que vi en mi vida lo vi hace como 15 años en un hotel de Meliá, que es donde trabajaba, en Mallorca. Ese RMS duró un año, porque pusieron, pues como decía antes Diego, un recepcionista estupendo, seguramente simpático, pero que como revenue no sabía absolutamente nada. Y al año dijeron, esto es una porquería, y era uno de los mejores RMS que hay. ¿Y te encuentras con hoteles que todavía funcionan de esta manera a día de hoy o no? Bueno, a años luz de cómo estaba el Palace hace 15 años, que ahora se llama Palma Marina y es Meliá, ¿no? O sea, claramente yo hay hoteles que siendo consultor todavía me enseñan así la ocupación, no la compartas, no tal, y el precio medio pues no tengo, no te lo puedo enseñar. ¿Sabes? Entonces, claro, ese hotel, pues evidentemente tiene unas necesidades, nos vamos ocupando, vamos poco a poco, y hay hoteles con los que llevamos 8 años o así, claro, van teniendo un recorrido, pero es muy poco a poco, y depende en absoluto del tipo de hotel, depende del tipo de personas que gestionan ese hotel. Si no dudan, desde luego no van a ser clientes nuestros nunca. No es que haga falta ser inteligente para ser cliente nuestro, es que si no dudas lo haces muy bien y no necesitas a nadie. Esa es un poco la idea, ¿no? Muy bien. Entonces tú, Verónica, ¿te has encontrado con estas casuísticas de el típico hotelero que te llama y te dice yo quiero un RMS porque yo quiero tecnología al máximo y yo quiero lo mejor de lo mejor, y luego resulta que por alguna razón han puesto primero el tejado, ¿no? Han construido la casa por el tejado y han cogido un RMS sin tener clara cuál era la necesidad o sin tener claro cuál era el uso. Entonces, vosotros desde un punto de vista de RMS, ¿os planteáis qué es lo primero? O sea, ¿preguntáis por la cultura de la empresa para entender si vuestro RMS se adapta a lo que el cliente necesita, o directamente planteáis que vosotros sois el cambio que necesita el hotel para cambiar su cultura o adaptar su cultura al RMS? Esa pregunta tiene truco, le has dado ahí un twist final. Bueno, yo diría, voy a intentar estructurar la respuesta porque son muchas cosas. Creo que estamos en un momento muy chulo porque estamos totalmente comprometidos con el éxito de nuestros clientes, ¿no? Y esto tiene que ver con la madurez de las empresas muchas veces. Entonces, nuestra labor está en cualificar bien a esos prospectos o potenciales clientes y entender en qué momento de madurez se encuentran, cuál es su visión de negocio, cuál es su casuística y su estrategia, tanto de revenue management como de pricing, y ver si realmente está en un momento en el que les puede aportar valor. Yo creo que la cultura no se analiza preguntando, sino conviviendo, entendiendo cómo funcionan, cuáles son sus procesos, dónde obtienen la información, cómo la accionan, una serie de cosas. Entonces, obviamente es importante que haya un trabajo previo, no solo de cultura, sino de entender para qué te sirven los datos, cuál es tu casuística y qué quieres hacer con ella, hacia dónde quieres ir, quién quieres ser de mayor, quién quieres ser cuando tengas un Revenue Management System.
Entonces, no nos interesa trabajar con cualquiera, nos interesa trabajar con alguien que esté preparado. Y si necesita ayuda para estar preparado, pues le ayudaremos. Y si no, hay un montón de gente en esta sala con la que colaboramos, que son consultores, como Luis, que se encargan de hacer ese trabajo previo, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta trabajar en ecosistema, con otros proveedores de tecnología o de servicios. Y yo diría que lo más importante también, o el primer paso, es la adaptabilidad, ¿no? Entender cuál es ese momentum, cuál es la cultura, cuáles son los procesos, los workflows que hay internos y ver cómo somos capaces de aportar el máximo valor, ¿no? Y yo aquí pensaría, ¿cuántos tipos de café se sirve en un bar? ¿Café para todos sirve? Ni siquiera. A todos los que les gusta el café les gusta el mismo café, ¿no? Totalmente. Entonces hay que ser capaz de entenderles, empatizar y elevarles al siguiente nivel. ¿Y un RMS, o hablamos de Pace Revenue en particular, es adaptable? O sea, ¿cuánto adaptativo es a la necesidad del cliente? O sea, tú te sientas, por ejemplo, con Mary Chase y dice, yo necesito un RMS, o te dice, yo lo que quiero es esto, esto, esto y esto. Y entonces tú dices, esto sí, esto también, esto no. O sea, ¿qué adaptabilidad tiene un RMS a las necesidades particulares? Si es que existen, porque entiendo que en la industria hotelera muchas de las necesidades son compartidas transversalmente, ¿eh? Da igual el tipo de hotel que seas, dónde estés o cuál sea tu cliente, ¿no? Te lo estoy poniendo difícil, ¿eh, Verónica? Sí, es que me haces unas preguntas muy complejas que van unidas unas con otras. No puedo responder por todos los RMS, yo puedo responder por Pace Revenue. Sí, sí, exacto. Para quien no conozcáis Pace Revenue, trabajamos ya con más de 1.400 hoteles en 45 países y optimizamos alrededor de 3 billones de dólares al año y contamos con el mayor presupuesto de toda la industria para innovación y desarrollo en tecnología de Revenue Management System y Business Intelligence. Tenemos una API abierta y tenemos la capacidad de trabajar con grandes innovadores del sector de hospitality. No sé si conocéis The Social Hub, que antes se llamaba The Student Hotel, por ejemplo, que tiene base en Holanda. Ellos tienen tanto residencia hotelera como, residencia de estudiantes, hoteles, co-living, coworking y utilizan los espacios de maneras diferentes según el momentum y según la demanda. Pues nuestro Revenue Management System es capaz de adaptarse a esos diferentes usos, incluso a generar KPIs adicionales como cuál es el revenue que estoy obteniendo por cada metro cuadrado según el uso que le he dado a un espacio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto que yo creo que a veces viene bien aterrizar, ¿no?, en la realidad. Nos podemos adaptar a eso y nos podemos adaptar, por ejemplo, a grupos de gestión que trabajan con hoteles de diferentes PMS y actuamos como paraguas, ¿no? Unificamos todos esos datos para darles un control centralizado. Entonces, yo creo que somos un Revenue Management System de nueva generación, con mucha capacidad de datos, con mucha capacidad de granularidad y de precisión y con una gran capacidad de adaptación. Y luego ya habría que ver la necesidad de cada uno, ¿no?, para saber si somos capaces de llegar o no. Muy bien. Y Luis, tú implementando RMS, ¿te has encontrado con casos de éxito flagrantes que digas, ostras, de no tener RMS a tener RMS el cambio ha sido sustancial? El ROI de la herramienta es incrementar un 3, 4, 5, 6% el RevPAR del hotel. Yo personalmente no lo he implementado, me lo he encontrado implementado en otro hotel de Meliá, el White House en Londres. Mira, compartimos pasado. ¿Ah, sí? Sí. Pues resulta que ahí sí funcionaba. Claro, cuando llegas ahí de Revenue Pipiolo y de repente te encuentras que hay 8 tíos y chicas que se dedican a esto y que saben un montón y que se lo toman súper en serio y tienen un pedazo de presupuesto, pues no te extraña que las cosas funcionen. Es simplemente un tema cultural, o sea, en un hotel era un pisapapeles caro y en otro era una herramienta, se le sacaba muchísimo partido, había unas reuniones para discutir los resultados, para ver las previsiones, no eran como son ahora, que realmente tienen ciertos automatismos increíbles. Antes, pues, niveles de demanda, era mucho más incipiente, pero era muy interesante. Es que es como todo, o sea, me puedes dar un pincel a mí o se lo puedes dar a un pintor, ¿sabes? O sea, el resultado va a ser totalmente diferente, ¿no? Bueno, entonces, Meritxell, desde tu propia experiencia o desde tu punto de vista, ¿a qué retos te enfrentas a la hora de pensar, quiero un RMS? Entonces, ¿cuáles son los desafíos o los retos que pones en tu papel o en tu roadmap antes de decidir, primero, quiero un RMS y segundo, qué es lo que quieres que el RMS haga por ti? A ver, obviamente aportar dato
y mejorar resultados. Problema grave, y que yo creo que lo hemos tenido todos, y quizá Palladium no lo tiene, pero en su momento lo tuvo, que realmente todo el mundo crea en eso. Todos los equipos tienen que creer en eso. O sea, lo que comentabais de que pues bueno, las nacionalidades no están bien entradas o los descuentos no están bien aplicados con el descuento, sino directamente tarifas machacadas. Si no tenemos el dato pulcro, el sistema tampoco no va a tomar probablemente las decisiones más óptimas y más correctas. Con lo cual, a mí personalmente lo que ahora mismo me da más miedo en el momento de buscar y decidir es decir, perfecto, pero es que nosotros no somos perfectos. Entonces, eso es lo que a mí ahora mismo me da un poco el miedo. Y entonces luego, sinceramente, a mí también, después de haber tenido la experiencia que yo tuve con el RMS que tuvimos, que además estaba automatizado, él tomaba decisiones y tenía vida propia y demás, para mí hay otras cosas que también son muy importantes. No solamente importa el precio, importa la reputación, importa conocer un poco también la competencia, importa conocer el mercado. Ahora mismo está como muy en auge todo el tema de saber realmente y que tenga en cuenta el sistema también cómo se mueven el resto de hoteles o el mercado en base a tema de ecológico, ¿no? Todo este tema y creo que al fin y al cabo también muchas veces es muy importante tener en cuenta de que los revenues y desde revenue no solamente nos dedicamos a hacer un mejor RevPAR de rooms, que nos deja en meternos un poquito más en el resto de departamentos, que también podemos ayudar a hacer muchísimo dinero, ¿no? Y entonces, pues bueno, también un RMS que pueda llegar a tener en cuenta no solamente el budget de rooms, sino el budget de absolutamente todo lo que puede ir relacionado con la venta de habitaciones. Entonces dirías, el revenue de habitaciones más o menos lo tengo controlado sin RMS. ¿El RMS me va a ayudar a controlar todos los ingresos del hotel? ¿O piensas que también...? Es un deseo de que realmente claro, me vaya a ayudar. Pero primero la compañía y la espina dorsal de la compañía tiene que creer en que realmente desde revenue esto se puede hacer. ¿Y te apoyarías no sé, en Verónica, porque es la que está aquí con nosotros esta tarde, pero te apoyarías o sea, ya tienes claro que quieres un RMS, tú eres la máxima responsable de revenue, tú sabes que para hacer mejor tu trabajo un RMS, pero tienes enfrente un muro de contención que es el CEO de la compañía, el director general, y le tienes que convencer. Entonces, Verónica, ¿cómo le convencemos? No es un muro, el CEO de Majestic en absoluto. En el caso que suceda. O sea, tecnológicamente no. Yo por mi propia, hablo de mi propia experiencia, a mí lo que me convenció, o sea, me pasa un poco como a Luis, ¿no? Que yo llegué bueno, en mi historia pasada, pues teníamos un RMS implementado, y voy a hablar del White House porque era en el White House, Luis, contigo compartimos historias por esto. Yo llegué al White House hace pues un montón de años y tenían un RMS, que para el caso era ideas en el momento, que era como la cosa más sofisticada del mundo, y yo venía bueno, yo entré lógicamente hace 15 años, porque yo era Yield Executive, era la posición en aquel momento, y había un Revenue Manager que decía, sí, porque ideas me hace el PACE. Vale, fantástico. Y luego ideas me está diciendo que suba 5 euros aquí la tarifa y que baje aquí la tarifa, pero resulta que yo, que era la Executive, me sentaba con el Revenue Manager todas las mañanas, sacábamos el report de ideas, y el ejercicio que yo hacía durante media mañana, sin exagerar, era replicar en el Channel Manager lo que Ideas nos decía, porque no estaba conectado con el Channel Manager, porque resulta que el Channel Manager de Meliá para aquel entonces no aceptaba la conectividad del RMS. No sé si, Verónica, te has encontrado con esta casuística en algún caso, ¿eh? Entonces, para mí Ideas lo único que hacía era darme el report del pace y el pricing del momento. Entonces, a día de hoy me sigo encontrando, porque claro, con mi trabajo actual, pues tengo la suerte de estar en contacto con muchos operadores distintos, que cada uno tiene su RMS, alguno grande no tiene RMS, y hacen lo mismo que hacía yo hace 15 años con un RMS que no estaba conectado al mundo, pero lo que hacían ellos, o lo que hacen ellos a día de hoy es,
Pues miro el rate shopper que tenga, pues ya sea RateGain o TimeSight o lo que sea, veo que mis competidores están así, pues yo me voy a poner, pues depende de cuál sea mi estrategia, media tabla, en el ranking, el más caro, el más barato, oye, veo aquí que hay restricción de 2 noches de estancia. Entonces, a priori, el RMS esto me lo da hoy en día, ¿no? ¿Y es eso lo que esperamos de un RMS o esperas mucho más de un RMS? Aparte de Total Revenue, que esto ya es otro debate que ya el año pasado en Tecnotel fue un poco turbulento, pero no sé si estabais, pero hablemos de rooms por un momento, porque al fin y al cabo será, si todo va bien en un hotel urbano, el 75 o el 80% de los ingresos, ¿no? Más o menos. Hombre, sí, obviamente esto es el mínimo que yo espero de que me aporte un sistema, pero que también sea manejable. Porque hay muchas veces que, pues lo que comentabais, te encuentras con un Ferrari y dices, vale, pero si yo normalmente voy en cuarta, ¿para qué me voy a comprar un Ferrari, no? Entonces, si voy pues, solamente por Barcelona, igual con una moto ya tengo suficiente. Entonces, pues bueno, encontrar realmente eso que aporte también con los recursos que cada empresa tiene, porque pues sí, seguramente para hacer las cosas de manera excelente necesitaría duplicar mis equipos, tanto el equipo de revenue como el equipo de marketing online, necesitaría duplicarlos. No puede ser, entonces también, obviamente, y desearía que toda esta automatización pues probablemente me ahorre tiempo para que pues bueno, las masas grises que tienen sus estudios y sus conocimientos en revenue, pues que dediquen más de meter data de aquí a aquí, sino a utilizar la masa gris. Luis, y desde tu experiencia, ¿cuánto te puede aportar un RMS aparte del price recommendation? Perdón, la recomendación de precio. Hombre, solo ya poder normalizar todos los datos y tener una cadencia de datos, eso ya es una maravilla. O sea, a veces esa necesidad parece que no existe, ¿no? Una de las cosas que nos olvidamos es que de lo primero que hace un revenue, o que hizo un revenue cuando apareció hace mucho tiempo, fue pedir datos. Datos que nadie pedía. Entonces, claro, me acuerdo estando en Meliá, pues el cards de clientes no estaba ordenado. Es decir, tú ibas 3 veces a un hotel y existías 3 veces. Esto pasaba en algunos hoteles. ¿Y hoy en día sigue pasando esto? Yo hace muchísimos años que fui a Meliá, creo Alguien que ha sido no, muy pero rotundo diciendo sí. Sí que pasa, sí, no, sí. Cuando se hizo el desarrollo de Revolution y todo eso, pues se tuvieron... primero hubo que definir qué es una reserva, porque para cada sistema era una cosa, tenía unos campos, funcionaba de una manera... Bueno, si una empresa como Meliá tuvo que pensar mucho las cosas desde el principio, pues lo demás, poder hacerlo es una bendición. Es decir, ¿qué datos necesito y qué datos voy a tener todos los días disponibles, ¿no? Esto, sea para revenue, sea para comercial, sea para quien sea, es ya un paso muy importante. O sea, tomar decisiones con datos fiables, da igual quién sea. Eso es fantástico. Entonces, eso es de las primeras cosas que te das cuenta cuando llegas a un hotel, que la mayoría de la gente hace años no tenía datos, sobre todo en comercial. En otros departamentos sí. Entonces, Luis, me estás hablando del RMS como si fuera el Power BI del Revenue Management y creo que no es esto, ¿no? Verónica, alumbraros un poco, porque creo que estamos desviando la conversación a la gestión del dato, que creo que es... No, la necesidad, no la gestión. O la necesidad del dato y posteriormente la gestión es algo como, sin eso no hay RMS, No, es evidentemente verdad. lo hay, lo que pasa es que eso te obliga, o sea, si tú no has creado, y ya que hablas Power BI, nosotros funcionamos con Power BI y estamos encantados. Lo que pasa es que, digamos que alguien que se haya saltado esa parte, si va directamente al RMS, se va a dar cuenta que no va a poder acceder, pero, porque es muy exigente. Pero claro, es lo normal. Si estuvieras en el momento adecuado, te sería un paso lógico. Si no, si te lo has saltado, pues evidentemente es un salto. Es lo que nos comentaba Verónica, ¿no? Sobre la estandarización del dato, la consolidación. Entiendo que forma parte de la fase 1 previa a la implementación, el estructurar el dato, el organizarlo, el tener claro que el PMS comunica bien y todo esto, ¿no? Entonces, Pace Revenue, ¿cómo lo gestiona todo esto? O sea, utiliza todo el dato del hotel, entiendo, pero también entiendo que hay un algoritmo para generar un poco la recomendación o el forecasting o el pricing y todo esto, sí, que argumenta la decisión que hace la herramienta, ¿no? ¿Cómo funciona un poco todo esto? Porque no sé si todo el mundo sabe exactamente lo que es un RMS, a lo mejor podríamos haber empezado por aquí, no sé.
Bueno, supongo que cada RMS se define de una manera diferente, Sí, ¿no? hablan- Nosotros, hablan- más que un Revenue Management System, hablamos de un Commercial Operating System, que nuestra ambición y lo que estamos consiguiendo con nuestros clientes actuales es ser una plataforma unificada donde colaboran el equipo de comercial, con su estrategia comercial, y el equipo de Revenue Management. Entonces, al final, es una plataforma única que se convierte en la fuente única de datos para esa colaboración y para optimizar no solo el revenue, sino resultados, ¿no? Entonces, efectivamente, la base fundamental son los datos, y nosotros proveemos de dos grandes soluciones. La parte de Business Intelligence, que sería como un reemplazo de ese Power BI, que se retroalimenta y convive junto con la solución de optimización de precios, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos normalmente en interface de 2 vías con el PMS para obtener todos los datos, y también nos alimentamos de fuentes externas múltiples de muchos tipos. Tenemos integración con OTA Insight, por ejemplo, para la parte de rate shopping. Entonces, toda la parte de Business Intelligence, nosotros lo que conseguimos es automatizar un montón de tareas que suelen ser manuales y que consumen mucho tiempo a los equipos de Revenue Management, y dotarles de unos datos que ni siquiera tienen que pedir. Automatizamos ese proceso para que las personas que consideramos clave de la organización reciban por la mañana, nada más llegar, pues esos datos ordenados de una manera determinada, ¿vale? Entonces, optimizamos y automatizamos una serie de workflows y proveemos de unos datos unificados para que todo el mundo lea el mismo dato. Luego está toda la solución de Revenue Management System, que es la que hace esa propuesta de precios que tú puedes decidir si quieres trabajar de manera manual o de manera automatizada. El 96% de los hoteles con los que trabajamos normalmente están en full automation, porque hay una razón fundamental. Nosotros nos basamos no solo en Data Science, sino que ese algoritmo está automatizado a través de Reinforcement Machine Learning, que lo que hace es que va aprendiendo sobre el comportamiento de la demanda y sobre la sensibilidad al precio que va demostrando a través de su comportamiento. Hacemos actualizaciones cada hora. De manera que, claro, a lo largo de un día, si has hecho 24 actualizaciones, ha aprendido muy rápido. Esto nos permite que la máquina aprenda muy rápido y que el cliente empiece a obtener resultados antes. Nosotros, el otro día creo que era cuando hablábamos y preparábamos esta llamada, alguien decía, bueno, pues conocemos a un cliente hotelero que está en esta sala, que está utilizando un Revenue Management System de primera clase y resulta que tarda 3 años en obtener resultados. Para nosotros 3 años, es que el cliente lo mismo se ha muerto en 3 años, ¿no? O sea, no nos lo podemos permitir. Entonces, los Revenue Management Systems de nueva generación, que de verdad vivimos sobre esta nueva tecnología, tenemos mayor agilidad, no solo de adaptación, sino de ofrecer resultados más rápidamente. Luego yo diría que una diferenciación importante para nosotros es que somos capaces de optimizar precios por tipo de habitación, y esto no lo hacen todos los sistemas. Entonces, podemos optimizar cada habitación como si fuera un producto independiente, y nos permite, pues, aportar mucho más conocimiento y mucha más agilidad a toda la organización. Y no hace falta que tenga vida propia, también puede vivir supervisado. No sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna aportación, porque estamos aquí en plan muy lanzados. A lo mejor alguien quiere hacer algún comentario, hablar de su experiencia sobre el RMS. Yo no... nadie. Vale, pues seguimos haciendo preguntas, no es problema. ¿Puedo aportar un dato? Bueno, que me parece claro. muy interesante, que estamos hablando de datos, ¿no? Y luego de lo importante que son y no aportamos datos, ¿no? Mira, y tiene que ver con lo que decía hasta el principio. Según un estudio de Skift, alrededor entre el 12 y el 14% de los hoteles a nivel mundial utilizan un Revenue Management System. 12 o un 14, ¿eh? 12-14, sí. Y yo diciendo antes que desde mi No. punto de vista, no sé. Porque trabajas con grandes operadores, probablemente, ¿no? Miedo me da. La previsión es que de aquí a 2025 el incremento sea de un 25,9% acumulado, más o menos. Eso significa 130.000 hoteles más utilizando Revenue Management System de aquí a entonces. ¿Y por qué crees que está costando tanto? No sé, hay tecnología que no tiene nada que ver con el mundo, ¿no? ChatGPT, por ejemplo. En cuestión de semanas, no sé cuántos millones de usuarios a nivel mundial. ¿Por qué al hotelero le cuesta tanto un RMS? ¿Por qué les cuesta tanto tomar una decisión de un RMS es la base para cualquier planteamiento de top line? Bueno, yo creo que aquí hay mucha gente que puede contestar por mí casi, Sí, ¿no? Pero yo diría que una experiencia como la que ha compartido Sí, ¿no? Meritxell es importante, o que lo que ha compartido Luis. Yo creo que no es una decisión tan fácil como utilizo el chat 2 segundos o no. Y total, lo que me responda no me importa. Es que esto va al core del negocio del hotelero, ¿no? Entonces Bueno, no se la puede más razón jugar, aún ¿no? para tener algo sofisticado, ¿no? Que te ayude a
Bueno, yo creo que tampoco los PMS han estado preparados toda la vida ni son tan fáciles de comunicarse, ¿no? De conectarse. Ahora es más asequible la tecnología, ahora es más ágil, es más rápido. Entonces yo creo que igual que ChatGPT ha tardado días en obtener el mismo número de usuarios que Facebook ha tardado 4 años o que otros han tardado 10 años, pues esto llevará un proceso de aceleración, ¿no? Y seguirá acelerando cuando la tecnología sea más asequible y más ágil y los hoteleros estén dispuestos a probar cosas sin tener tanto riesgo, ¿no? Cuando tú puedes probar controlando el riesgo, estás más dispuesto a probar. Luis, ¿tú te has encontrado hoteleros, o sea, te has encontrado argumentos en contra de un RMS que te han hecho dudar sobre la necesidad del RMS o no? Bueno, de un RMS y mucho más básico en contra del revenue, por ejemplo. A día de hoy. A día de hoy esto pasa todos los días. Por eso digo que todavía hay muchas capas. Yo vivo en un mundo aparte, ¿eh? Me Sí, vais a sí, perdonar, pero... No, es que, o sea, todavía a día de hoy hay muchas personas pues que les parece una moda o que esto de las tarifas dinámicas cualquier día pasará, ¿sabes? O sea, yo quizá tengo contacto con un tipo de gente pues que a veces acaban siendo clientes, a veces no. No salen adelante todos los proyectos, ni muchísimo menos. O sea, hace poco estuvimos en la Costa del Sol en un proyecto súper interesante y al final, pues, simplemente el plan que le presentamos no se lo creyó. Dice, es imposible. En cuanto al crecimiento... En cuanto al crecimiento, porque claro, o sea, hemos hecho muchos planes, hemos estado en muchísimos proyectos. Entonces, claro, al final te das cuenta cuando un hotel funciona de determinada manera con un tipo de tarifas, cuando tiene una contratación... eso que sale tanto en la tele de las disparidades y esas cosas, ¿sabes? O sea, hay hoteles todavía que a un operador le pueden dar un margen tranquilamente de un 40% y esperar que su página web funcione. O sea, esto es muy asimétrico, pero como en todos los sectores, la cultura, no todo el mundo tiene la misma cultura, los mismos conocimientos o el mismo desarrollo. Entonces, los que hemos estado en grandes empresas, si no nos hemos movido de ahí, tendemos a pensar que el mundo es mucho más tecnológico, mucho más concentrado, pero la inmensa mayoría de los establecimientos son pequeños, son familiares, pues son de 100 habitaciones o de 50, y durante generación tras generación se han ido gestionando de una determinada manera, no ha entrado aire del exterior, entonces se han hecho las cosas como siempre. Y al fin y al cabo, desde que empieza el turismo en los 50 hasta la crisis del 2007-2008, no se produce una eclosión del revenue. ¿Por qué? Porque no venían clientes, había que romperse la cabeza para atraerlos. Entonces, si no fuera así, no habría garantías, no habría muchísimas formas de gestionar los hoteles que todavía existen y seguirán existiendo durante mucho tiempo. O sea, pero entiendo que, y corrígeme si me equivoco, Verónica, pero un RMS, una vez implementado, tiene ROI positivo. O sea, normal, es que no lo sé, pero yo lo que he visto en mi trayectoria, sobre todo hablando con estos distintos operadores con los que trabajo a diario, a día de hoy, o sea, si me voy a 10 años atrás, cuando la tecnología no aguantaba, digamos, o no te daba el support que necesitabas para poder tener cierta sofisticación, pero a día de hoy que sí que existe esa sofisticación, creo que hay muy pocos casos en los que el RMS haya sido un coste más que un beneficio. No sé, Verónica, si te has encontrado oye, pues mira, tal compañía, sin decir nombres, falló porque la cultura de la empresa no absorbió que tenían un Ferrari dirigiendo todo lo que es su revenue. Bueno, eso desde luego porque tenemos el caso aquí sentado en sí, la mesa hace también. 5 años, entiendo que ha cambiado un poco la historia. Sigue pasando. Yo creo que todos nos venimos arriba en un momento dado cuando la tecnología más molona está a tu alcance, ¿no? Y seguro que todos tenemos móviles en los bolsillos que son smartphones superpotentes y utilizamos el 1%, el 2% de su capacidad. Puede ser. Lo que pasa es que tú no mides el ROI de tu teléfono móvil, ¿no? Ahora mides pero si soy el CEO de una compañía, pues el ROI me lo miro de otra manera. Porque... Claro, pero de una gran solución tecnológica, pues depende cómo está montado el pricing, por ejemplo. O sea, yo no te puedo hablar del pricing de los demás, te puedo hablar de cómo montamos nosotros el pricing para asegurar que tiene un ROI positivo, siempre. Entonces no tenemos un pricing estándar, hacemos pricing ad hoc, pero dirías, por ejemplo. Dirías que a día de hoy un RMS es prácticamente garantía de éxito. No lo diría, ¿No? porque creo que la organización tiene que estar preparada. Y lo hemos dicho muchos de maneras muy diferentes, ¿no? Yo creo que tienes que estar preparado a nivel cultural, a nivel negocio, tienes que tener una visión de negocio, una estrategia, un saber hacia dónde vas, una estrategia de pricing, una estrategia de segmentación, una evolución hacia la que quieres ir.
de distribución, de canales, y luego todo eso cómo lo vas a aterrizar, ¿no? Cómo se estructura dentro de tu PMS, de tu channel, de tu Revenue Management System, cómo está el Technology Stack detrás, cómo lo estás gestionando. Tienes el foco, porque a veces tienes la idea, ¿no? Yo he visto muchas empresas que dicen, no, quiero innovar, ¿y dónde está el presupuesto? Con intención no se innova, tienes que tener intención, tienes que tener foco, tienes que tener recursos, y recursos es personas y es dinero. Y una cosa, volviendo un poco a lo que decía Diego antes, ¿no? Decía, esto se trata de... Mesa, Dices, datos, personas, tecnología y procesos. Y yo añadiría una más, que en inglés es accountability, en español no sé cómo se diría, lo puedes llamar seguimiento, ¿no? Y es asegurarme que dentro de mis procesos tengo un seguimiento donde voy viendo si esto se está adaptando a mi cultura, si la cultura está adaptada a la tecnología, está adaptada a la cultura y de verdad los procesos están siguiendo como se debería, ¿no? Tal cual. Y estoy dándole uso, le estoy sacando partido. Y si no le estoy sacando partido, ¿por qué? ¿Es una falta de adecuación de la tecnología a mi estrategia o a mi equipo o a mis procesos? Y hay que ir tomando decisiones, ¿no? Pero no solamente al equipo de Revenue, a todos, absolutamente a todos los equipos. Total. Incluso una gobernanta tiene que estar focus en esto. Y un director de hotel, Totalmente. y un responsable comercial, y, Todo el mundo. sí, y la gente de distribución, claro. Entonces, al final. Meritxell, ¿te vas para casa pensando que le vas a decir mañana a tu jefe que hay que cambiar la cultura o hay que comprar un RMS? ¿Qué hay que hacer primero? Ambas dos. A la vez. Cambiarla no, pero sí probablemente cosas tenemos que cambiarlas, claro. Ya hemos empezado cambiando un PMS que nos permite conectividades, que nos permite segmentaciones, que nos permite muchísimo. Entonces, sí, seguramente ambas. Tenemos mucho trabajo por hacer como empresa y tenemos mucho que hacer con empresas. Van de la mano. No hay RMS sin cultura, no hay cultura sin RMS. En el futuro, a día de hoy, bueno, me quedo sorprendidísima con lo del 12%. La verdad que es un... Bueno, es ¿cuántos de vosotros utilizáis RMS? Sí, era la pregunta, ¿no? ¿Cuántos hoteleros hay en la sala que usen RMS y cuántos no? Bueno, Hombre, hay gana el algunos. que sí, ¿eh? Gana Bueno, el que sí. Bueno. es una muestra sesgada porque están Estamos aquí. en Barcelona. Sí. Sí. Los que no están, Barcelona, los que están fuera probablemente. son los que tienen que... Sí, Bueno, seguramente. pues nos estamos quedando sin tiempo. David, no sé si... Hay una pregunta. Esto me gusta a mí. Ah, míralo. ¿Quién está de vacaciones? No. Ay, no sé qué. Gracias. O sea, ¿pero a qué te refieres en integrado? ¿Que sean la misma solución? ¿Ah? O sea, porque integrados... O sea, el core. Ostras, esto va de preguntas complejas. Bueno, yo puedo ir Hombre, contestando la primera. Yo creo que muchos Revenue Management Systems ya estamos integrados con el PMS. O sea, no entiendo muy bien si tu pregunta tiene una... Ah. No, muchísimo. No, Bueno. muchísimos, eso doy fe. Pero, Encaja muy mal, la información que dan es escasa, es errónea. Entonces, por mucho que tengas un Revenue Management System, si el PMS te está dando una mierda de información y con perdón, no te vale para avanzar. vale, ya lo he entendido. Entonces, lo primero es decidir, como decía él, elige un buen PMS que te dé buena información, pero bueno, los americanos dicen garbage in, garbage out, ¿no? Si al PMS le metes mierda, sale mierda. Pues al final, ¿quién está interactuando con el PMS y quién introduce esa información? Y aquí vamos a volver al mundo procesos. A la al mundo, estandarización. Claro, a procesos y a calidad de datos, ¿no? Claro. Probablemente. Y a formar desde o sea, entiendo que el RMS forma parte de todo lo que es el Customer Journey. O sea, desde el inicio
desde el inicio del proceso de reserva, porque es cuando empecemos a tener datos, si cruzamos datos de... O bueno, no, porque desde la visita a donde tenemos el primer contacto, digamos, que ya podemos entender conversión y cosas del estilo, hasta que se cierra el proceso, que te diría que es la estancia, que es cuando Meritxell decía, oye, pues total revenue, me gustaría aplicarlo aquí y allí. Pero el RMS, y un poco a colación de la pregunta de Lluís, nos conocemos, claro, el RMS está ahora mismo muy enfocado a el cliente que me tiene que venir. Y el Revenue Manager está enfocado al Customer Journey. Entonces, a lo mejor el RMS, el paso siguiente es el Customer Journey por completo. No sé si me estoy explicando bien, porque entendemos el RMS como el Pricing Manager de la compañía, es el que sube y baja el precio, pero creo que no todo el mundo tiene claro cómo se compone ese pricing. Y entonces ahí es donde el cliente yo creo que es escéptico a la hora de decidir si quiere un RMS o no, porque no sabe exactamente si el pricing es lo único que le aporta, ¿no? Aparte de ahora mismo que sí que con el BI, que normalmente el RMS te viene con una capa de datos que flipas de todo lo que te da, ¿no? Pero creo que va un poco más por todo esto, por integrar muchas más cosas en lo que es el core del revenue, claro, desde un punto de vista de revenue te diría, y el revenue es el core del hotel en cuestión o de la compañía en cuestión. Entonces yo creo, también es una opinión muy personal, que los siguientes pasos van por hacerlo un poco más 360, que creo que es un poco el punto de vista de Lluís. No sé desde Pace, por ejemplo, esto. Yo no sé cuánto tiempo queda. Hay que ir cortando. Dos para casa. Un minuto. Bueno, yo creo que ya hay soluciones integradas de PMS con Revenue Management System, son soluciones 360, que hay alguna aquí fuera representada, ¿no? Ahora, lo que yo digo es, son negocios muy complejos, claro, y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ser tan ambicioso, pues a lo mejor pagas algún precio, ¿no? Dicho esto, nosotros no somos PMS, solo nos dedicamos al Revenue Management System y Business Intelligence. Sí, no, o sea, entiendo totalmente. Vale, pues oye, muchísimas gracias a todos, sobre todo a vosotros por vuestra participación.